Hola a todos, espero que estén súper bien. En este wrap-up les voy a hablar de los libros que leí durante diciembre y enero. No se asusten, no son tantos porque la verdad estoy con un bloqueo lector muy intenso. Entonces en diciembre solamente leí 3 libros y en enero leí 1. Así que van los 4 libros que leí durante esos 2 meses. El primero de ellos fue Tug Everlasting de Natalie Babbitt. De este ya había visto la adaptación cinematográfica y la amo, me encanta esa película, tiene un mensaje increíble. Cuando me enteré de que era un libro tenía que leerlo. Y es un libro súper corto de una niña que pertenece a una familia de alta sociedad, pero ella se siente encerrada en su propio mundo y quiere aventurarse al exterior y aprender más cosas. Tiene 10 años. Y así es como conoce a una familia que vive en el bosque, que ha vivido muchísimo tiempo y descubre el secreto detrás de esta longevidad. Y con ellos también aprende el valor de la vida, el valor que se le da a la familia, a los amigos. Aprende a valorar las cosas que uno tiene al vivir y cuáles son realmente importantes y por cuáles vale la pena arriesgar la vida. Lo único que no me encantó fue que la niña tiene 10 años y hay un niño de esta otra familia que tiene 17 años y como que coquetea con ella y eso se sintió un poco extraño. En la película la actriz que escogen para interpretarla es mucho más grande que una niña de 10 años, entonces ese coqueteo no se siente tan raro como aquí. Eso fue lo único que me hizo sentir un poco incómoda. Pero la atmósfera completa del libro y el mensaje me encantan porque la atmósfera es muy tranquila, sobre todo al conocer a esta familia que te hace tomar las cosas como vienen, vivir el presente. Al leerlo me tranquilizó bastante. Del mensaje hay una frase de la película que se me quedó súper grabada y nunca la leí en este libro, aunque sí hay algo parecido, tiene el mismo mensaje, pero en la película dice: no temas a la muerte, teme a la vida no vivida, o algo así. En este libro, una de esas frases es: la vida tiene que ser vivida, no importa qué tan larga o corta sea, tienes que tomar lo que viene a ti. Y no sé, me tranquiliza mucho ese tipo de mensajes. Sobre todo ahorita con todo lo que estamos viviendo, es un libro que me calmó muchísimo y me ayudó a pensar en lo bueno que tiene la vida a pesar de sus dificultades. Y le di 4 estrellas. Después leí la novela gráfica de In, de Will MacPhail. Este lo leí gracias a NetGalley, que me proporcionó una copia avanzada a cambio de una reseña honesta. Y en esta novela gráfica seguimos a Nick, quien se está cuestionando la... Siento que todos estos libros son muy existenciales. Quien se cuestiona el verdadero significado de la vida, si realmente todo lo que hay para vivir es llevar esta clase de interacciones sociales que la mayoría de las veces son un acto. Hasta las mismas pláticas llevan la misma rutina siempre, sin que realmente pongas atención a la respuesta o las personas que te están escuchando les importe lo que estás diciendo. Y la verdad fue un libro un poco deprimente. Nick va descubriendo esa conexión que ha estado buscando con otras personas y eso lo hace ver el mundo de diferente manera. Lo que no me gustó tanto es que el final no tiene una curvatura hacia arriba, como que sí va descubriendo esta conexión, pero al final no se siente tan uplifting, motivador como me habría gustado que se sintiera. Entonces, creo que le faltó a eso. Realmente ese libro sí me dejó un poco bajoneada. Y como tema de advertencia también habla sobre cáncer. Así que a este libro le di 3 estrellas. Después leí Bringing Down the Duke de E.B. Dunmore. Aquí nos situamos a finales del siglo XIX y en él seguimos a nuestra protagonista, quien logra entrar a la Universidad de Oxford y a cambio de eso tiene que participar en el movimiento sufragista, y ya que es algo con lo que ella concuerda, obviamente está a favor de hacer el trabajo que se le pide para cumplir con esa beca. Y parte del trabajo es traer a más personas a su causa, y así es como termina teniendo contacto con el duque de Montgomery. Así que ahí es donde se va a generar un romance, que para mi gusto fue un poco instantáneo. Como primera impresión se detestan el uno al otro, sin embargo, de repente siento que de la nada, de una escena a otra, ya se desean y ya no dejan de pensar el uno en el otro, y la verdad no se sintió tan real ese romance, más bien se sintió como una atracción, pues una de momento, no algo duradero, y eso hizo que parte de los eventos que pasan después no se sientan tan orgánicos por las decisiones que se toman. Pero si quieres dejar de lado esa parte y solamente te enfocas en la tensión sexual, sí tiene su recompensa. Pero personalmente creo que lo que más me gustó fue todo lo del movimiento sufragista.
más que el romance, que normalmente sería al revés en una historia de romance. Pero bueno, al final fue una historia disfrutable, sí, me entretuvo, me mantuvo ahí leyendo, así que le di 4 estrellas. Y ahora sí, en enero ya mi primer libro y único libro que he leído en 2021 fue una relectura de uno de mis libros favoritos, que es bastante corto y mi propósito era leerlo en su idioma original y fue lo que hice. Entonces, aunque haya sido solo un libro este mes, me siento muy orgullosa de haberlo logrado. Y ese es Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Yo estudié francés hace más de 10 años. Más de 10 años. Hace más de 10 años estudié francés durante 3 años. Y la verdad es que si no practicas, si no eres constante con un idioma, no lo escuchas, no lo lees, no lo hablas, se te va a olvidar. Entonces quiero retomarlo, me gustaría retomarlo y por eso leí El Principito en francés. Lo bueno es que ya conozco esta historia, ya la amo, ya está en mi corazón, entonces pude enfocarme más en tratar de entender la lectura. Y sorprendentemente tuve que buscar algunas cuantas palabras que no conocía, pero fueron mucho menos de las que pensé, aunque sí me hizo enfocarme más en cada palabra, no tanto en el mensaje que tiene. Me encantó leerlo en su idioma porque cuando hablas un idioma diferente, como que la mente se adapta a otra forma de pensar y hace que el lenguaje sea más apto para lo que está escrito, ya que fue escrito así. Para quien no conozca la historia del Principito, en él tenemos a un pequeño hombre que vive en un asteroide y llega a nuestro planeta, a la Tierra, donde conoce a un señor a quien se le averió su avioneta. Y aquí es donde se ponen a platicar y el Principito hace que el hombre recuerde lo que es ser niño, no ser niño, más bien las cosas que uno va perdiendo al ser adulto, cómo la forma de pensar cambia y no siempre es para bien, porque cuando eres adulto luego tus prioridades cambian y eso hace que pierdas de vista lo que es importante, lo que es hermoso en la vida. Es una historia hermosa, es súper cortito. La verdad, si no lo han leído, se los recomiendo en cualquier idioma, no importa si no es en el original. Aunque se considera un libro para niños, creo que es para ambos. La verdad, creo que un adulto saca más de él que lo que saca un niño de este libro. Sí es muy metafórico y lleno de analogías. Entonces, si no es su tipo de lectura, tal vez no se acerquen a él, pero por algo tiene su fama. Es un libro increíble y obviamente le di 5 estrellas. Y esos fueron todos los libros que leí en diciembre y enero. Espero que en febrero pueda salir de este bloqueo lector. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.